Hola, buenas noches para todos. Vamos a compartir pantalla, denme un segundo. Hoy día vamos a hablar sobre astrología, espero me puedan escuchar bien. Estamos viendo una serie, ¿cierto? Se llama Religiones, sectas y herejías. Vamos a sacar el panel de acá y les comparto. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la astrología. Em, para eso vamos a definirla primero. Espero se puede ver ahí. Em, ¿Qué significa astrología? Astrología estudia la posición y el movimiento de las estrellas, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Ya quise poner astronomía porque fíjense cuando leamos la definición que es la astrología es una copia, digamos, de la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia también la estructura y la composición de las estrellas, dónde están localizadas y las leyes de sus movimientos. La astronomía se divide en tres ramas principales: la astronomía fundamental, la astrofísica y la cosmología. Ujú. Es decir, son iguales las definiciones, solamente que la astrología pretende adivinar el futuro y la astronomía solo recibe los datos, estudia y recopila los datos eh, sobre el cosmos. Bien, desde la antigüedad que existe la astrología y la adivinación. Quise aquí poner algunos ejemplos más conocidos, por ejemplo, los mayas. ¿Ya? Los mayas se basan en este calendario, en esta foto que está aquí, que se llama calendario de Solkin o Cholkin, también llamada ronda sagrada. Este calendario es el famoso calendario maya que a veces está en cuadro, en pintura, ¿cierto? Es un calendario perpetuo, eterno, no es como el de nosotros que va cambiando por año y no se basa en el movimiento de los sistemas planetarios ni de las estrellas, sino en se basa en la energía intangible del cosmos y la mayor evolución de la creación. Los mayas creían y creen actualmente que para tener armonía en tu vida tienes que comprender y alinearte con esta energía universal. Ya la vamos a pasar porque vamos a dar otro ejemplo. Tenemos también desde la antigüedad la astrología china. Esta astrología china tiene un montón de variantes, pero se basa principalmente en 12 signos animales y influencias elementales de esos signos. Ya aquí podemos ver los signos. Son estos 12 animales, por ejemplo, el cerdo, el caballo, el ratón, el conejo, el tigre, donde según el año de nacimiento de la persona se le asigna un animal y una influencia de elemento, como por ejemplo el agua, la madera, el fuego, el metal y la tierra, que le otorgan supuestamente habilidades a la personalidad de cada individuo. Ya, además de eso, también hay animales yin y yang, donde el animal yang es el hombre y la persona yin es la mujer. ¿Ya? Sigamos. Quise poner aparte el yin y el yang porque es muy famoso el yin y el yang. Es una moda, ¿cierto? Se toma también como algo anexo al tema de los animales y todo eso, así que también es desde la antigüedad. Representa para ellos la creencia de que el universo consiste en dos fuerzas que se oponen entre sí pero se complementan, por eso este símbolo así como cíclico. Ejemplo de esto podría ser la vida y la muerte, el cielo y la tierra, el hombre y la mujer, el sol y la luna, etcétera. ¿Ya? Donde una de estas dos fuerzas es la que domina y luego la otra, que es recesiva, le va a tocar en algún momento también ser la que domina. Es una fuerza cíclica. Ajá, sigamos. También tenemos la astrología occidental, que es la más conocida acá,
tengo mis notas aquí. eh, Hasta hoy en día, bueno, todas hoy en día siguen vigentes, hay un montón, pero esta está en las revistas, en los periódicos, en todos lados, ¿cierto? Los signos del zodiaco. Hay algo aquí clave que es la palabra signos del zodiaco. Esta astrología se basa en las 12 constelaciones visibles de estrellas desde la Tierra, las famosas, ¿cierto? Que son Aries, Tauro, Virgo, Libra, etcétera. Estas 12, las cuales traducen la posición del Sol el día en que una persona nace y a cada uno de las personas cuando nace se le asigna las características específicas según cada uno de estos signos y estas características le rigen supuestamente a las personas para siempre, ¿ya? De lo cual no es posible, yo de un material que me envió la Dani que leí, daba un buen ejemplo que era, por ejemplo, los gemelos. Hay, los gemelos nacen el mismo día, eh, la posición del Sol está en el mismo lugar, ¿cierto? Y la diferencia será de unos 15 minutos, pero ellos son totalmente diferentes, con características y con temperamento incluso diferentes. Eh, es verdad que nosotros heredamos el temperamento de nuestros padres genéticamente, pero el temperamento es moldeado a través de las características, de las circunstancias, perdón, y de las situaciones que nos toque vivir. Eso se transforma en el carácter de una persona. Entonces no somos todos iguales y si fuera así, ya naciendo estaríamos listos para qué seguir viviendo, ¿cierto? Si vamos a ser así tal cual nos determinen la estrella, imagínense. Bueno, sigamos con el horóscopo, también muy conocido. Es un procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas y de los signos del zodiaco en el momento de su nacimiento. Es decir, a través del signo del zodiaco se le predice el futuro a una persona. Por ejemplo, típico, ¿cierto? Cómo le va a ir en el trabajo, cómo le va a ir en el amor, en el dinero y todas esas cosas, a partir de su signo del zodiaco. Ese es el horóscopo. La carta astral también la quise poner porque está súper de moda hoy en día, donde se ha ampliado el conocimiento, ¿cierto? El acceso a internet y todas esas cosas, la gente ha podido vagamente empezar como a escuchar otros términos y indagan y se arman unos enredos, como por ejemplo la carta astral dice que es una especie de fotografía e historia de cómo estaba el cielo en el momento en que nació la persona. Lo mismo, se le asocia a un propósito y los que la ocupan la consideran una herramienta para dar indicios de cómo es la esencia natural de cada persona. Ya es parecido al signo del zodiaco, pero aquí también nos da informaciones de los planetas, de la luna, del sol, y se hace como una cartografía de dónde estaban las estrellas y la posición de los astros. Probablemente haya muchas otras prácticas de astrología y de formas de utilizar el cielo y las estrellas, ¿cierto? Y esa información para adivinación, pero no nos vamos a detener en eso, nos vamos a detener en la verdad. Para eso vamos a estudiar la astronomía, que en el fondo es la ciencia, la recopilación de los datos, de lo que sí existe, de lo que sí se ha podido probar, y la Biblia, que es para nosotros lo más importante, ¿verdad? Bueno, la astronomía y la observación de los cielos, observar las posiciones, dijimos, y los movimientos de las estrellas. Esto llevó a que prontamente se hicieran objetos que pudieran medir esta información, instrumentos matemáticos. Se han ido desarrollando estas mediciones gracias también a las ópticas que se han podido construir. Una persona muy importante para esto fue el que hizo el telescopio, el primer telescopio, fue Galileo Galilei, no sé si les suena, es un ingeniero y físico que vivió entre el 1564 y el 1642. Él en el año 1609 creó el telescopio donde podía acercar y alejar estos objetos que estaba viendo. Este es un bosquejo de él donde empieza a observar las constelaciones y las empieza a seguir en el tiempo. Ahí apareció algo.
Y él pudo darse cuenta, por ejemplo, que también habían estrellas, o sea, lo que hoy día llamamos eclíptica. Por ejemplo, ahí hay un terreno, ¿cierto? Y uno mira hacia el cielo y puede ver que está lleno de estrellas y de constelaciones, que no siempre vemos así tal cual. Bueno, para seguir, hay algunos conceptos básicos que me gustaría repasar para poder entender lo que sigue. Y es, ¿qué son las constelaciones? Porque hemos hablado harto de las constelaciones y de las estrellas. Es un grupo de estrellas que están unidas bajo un mismo nombre, o sea, son varias estrellas con un solo nombre y que tienen una característica que están bajo la misma región celeste, o sea, están en el mismo lugar y forman aparentemente una figura, ¿ya? No forman una figura, sino que aparentemente. Eh, el otro término es la eclíptica, que es lo que les mencionaba de Galilei, es lo que nosotros podemos ver, es el círculo máximo de la esfera celeste que forma con el ecuador un ángulo de 23 grados y señala el curso aparente del Sol durante un año. O sea, la eclíptica que nosotros podemos ver total es solamente la rotación que hace la Tierra alrededor del Sol. Más de eso no podemos ver. Siempre está delimitada por esa misma distancia y vuelta. Entonces la vemos todos los años. Se va repitiendo año a año. Después tenemos Vía Láctea, que es una galaxia en forma de espiral que contiene aproximadamente 200 billones de estrellas y en donde se sitúa el sistema solar y la Tierra. El nombre de Vía Láctea deriva del griego Kyklios Galaxios, que significa camino de leche. Vamos a ver una foto para poder entenderla mejor. Hay muchas galaxias, aproximadamente unas 40 galaxias, pero nosotros estudiamos la Vía Láctea, uno, porque es la segunda galaxia que tiene estrellas más visibles, más brillantes, y la primera, que tiene también estrellas visibles, contiene poquitas. O sea, la Vía Láctea solamente es la que vale la pena estudiarla, digamos. Y no solamente eso, sino que nosotros vivimos en esa galaxia, así que es la que nos compete. Ahí está la Tierra. No es casualidad que su nombre sea Camino de Leche. Em, y zodiaco es un resumen de estos tres términos. La palabra zodiaco existe en la Biblia, corresponde a la palabra Mazarot, y las mejores traducciones, digamos, y las más antiguas, de los textos más antiguos, respaldan esta palabra Mazarot o zodiaco. Después vamos a ver unos versículos que aparecen. El zodiaco, entonces, el conjunto de estas tres, donde ¿qué es el zodiaco? Es un camino o paso, es un camino o paso y se utiliza como la ruta en la que el Sol aparece moverse entre las estrellas en el transcurso del año. También viene del griego zoidiakos, de una raíz primitiva, que es mucho más antigua, del hebreo zodi, que en sánscrito es un lenguaje más antiguo y significa camino. Su etimología no tiene conexión con criaturas vivientes. Lo mismo, no hay nada que diga que esas son figuras, ¿ah? Lo que uno conoce como constelaciones y sobre todo las del zodiaco, estas famosas constelaciones, Aries, Tauro, todas esas, son figuras perfectamente arbitrarias, no hay nada en estos grupos de estrellas que sugieran estas figuras. Eso hay que dejarlo muy claro. Por ejemplo, no sé, Virgo, no, nada dice que es una mujer o un hombre, sino que deben haber sido dibujadas alrededor de esa constelación o relacionada con ciertas estrellas con el único fin de que pueda ser identificada y asociada con ellas y que por lo tanto pudiera ser recordada y transmitida a la posterioridad. ¿Ya? Y en efecto sí existen estas 12 constelaciones que han sido medidas y estudiadas y contadas sus estrellas y nombradas sus estrellas, pero probablemente haya muchas más. De hecho, hay muchas otras constelaciones, solamente que esas son mucho más visibles desde la Tierra. Se pueden ver y cuantificar mucho mejor. Em,
Bueno, aquí tenemos una foto de la Vía Láctea, que está un poco comprimida. Es una foto de Chile, del Observatorio de la Silla, aquí en San Pedro de Atacama. Y esta es la Vía Láctea. Ya, si se fijan, es como media blanquecina, como decía un camino de leche. Aquí hay una luna detrás y que no quiere decir que sea más brillante ahí, sino que es justamente el paso de la luna en esta foto. Y es como que contara una historia, digamos, tiene un principio y un fin. Aquí están las 12 constelaciones en esta Vía Láctea. ¿Ya? Aquí está, esta foto me imagino que está sacada en el tiempo para poder verla. No sé si se han topado con un cielo despejado o han estado en la montaña, ¿cierto? Donde está oscurito también se aprecian mejor las estrellas y uno mira hacia un lado y a veces se ve todo oscuro y unas poquitas estrellas, pero si uno da vuelta hay como un lado que está lleno de estrellas y mucho más visible. Es que por ahí está pasando en la Vía Láctea. Ya se cree que, no se cree, sino que se ha estudiado que esta partecita blanca que tiene la Vía Láctea es gas interestelar, que es cuando mueren algunas estrellas, eso queda ahí y le otorga ese color blanco. Y eso. Bueno, para eso tengo un ejemplo más práctico aquí de los términos. Veamos si lo vamos a poder ver. Creo que no, porque dice alejar la ventana de la aplicación. Parece que ustedes no la pueden ver. Ya, en fin, no importa. La idea es no perder esta grabación. Para eso vamos a volver. Bueno, yo tenía una aplicación que es gratuita, se puede ver por internet, también se puede descargar en los celulares que son Stellarium o mapas estelares que te muestran el cielo en vivo y ahí te ayuda incluso a ver las constelaciones eh, y también hay una parte que le pone las figuras para uno entender un poco mejor, pero no lo puedo mostrar en este momento. Bueno, más adelante tengo unos ejemplos de constelaciones que nos van a servir. ¿Qué dice la Biblia de este tema? Hay mucha información sobre este tema. Yo quise empezar con algo que fuera un poco más conocido. No sé si ustedes se acuerdan de José, el soñador. José no solamente soñaba, sino que interpretaba los sueños y dentro de eso tuvo un sueño donde él veía que el sol y las estrellas se postraban ante él y 11 estrellas más, ya, de lo cual eran sus hermanos, porque ese sueño luego se cumple. José es vendido por sus hermanos, luego quedó abandonado, ¿cierto? Y luego es promovido y él tiene que ayudar a sus 11 hermanos. Y así, esa es un poco bien parafraseada la historia de José. Y bueno, ahí está, ahí por ejemplo hay 12 estrellas que simbolizan a las tribus de Israel. En la Biblia siempre hay patrones de 12, pero yo quise ponerlo acá un poco cuando el Señor da las órdenes y las instrucciones para construir el templo, que era una carpa, un tabernáculo, que se armaba y se desarmaba cuando los israelitas iban por el desierto y las tribus también de Israel iban con ese tabernáculo, iban peregrinando. Él da todas las órdenes muy específicas con medida y todo, y también les da la ubicación de donde ellos deben ponerse de acuerdo a este templo, donde la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, estaba al medio, donde estaba el tabernáculo, y alrededor las 12 tribus, de las cuales él les da órdenes. Por ejemplo, aquí en esta foto me gustó porque salen las tribus de acuerdo a la disposición del Señor, por ejemplo, al sur, la tribu de Gad, de Rubén y de Simeón, al norte, la tribu de Aser, de Dan y de Neftalí, y así. Están todas puestecitas tal cual el orden, y también están puestas según la eclíptica que va pasando y el orden, estas 12 constelaciones, por ejemplo, Virgo,
Leo, Cáncer, están en su orden, ¿ya? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando hace referencia a esto. Em, en números 2.2, por ejemplo, dice Jacob, que después el Señor le cambia el nombre a Israel, era el papá de estas 12 tribus, de estos 12 hijos, y él otorga una bendición. No sé qué dice ahí, espero que se esté viendo. Vamos a sacar eso para que puedan ver. Em, y el papá, por ejemplo, número 2.2 le dice, los hijos de Israel. No, no, no. Esta es la disposición cuando Dios le habla a las tribus en uno de tantos ejemplos que hay y les dice, los hijos de Israel acamparán uno, cada uno junto a su propio estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión. Al oriente, por ejemplo, hacia donde se levanta el sol, que el este significa oriente, donde se levanta el sol, dice, acamparán los del campamento de Judá por sus ejércitos. ¿Ve? Ahí está Judá. Este es como para dar un ejemplo. Y dice que el adalid de los hijos de Judá es Nazón ben Aminadab. Eso era el versículo. Pero era para darle el ejemplo que ahí nos dice que Judá está al oriente. Y por ejemplo ahora vamos a esta bendición que les contaba yo del papá cuando bendice a Judá y dice, cachorro de leones Judá, subiste cual brote, hijo mío, habiéndote reclinado dormiste, ¿quién hará que se levante? Entonces describe por ejemplo a Judá como un león. Nosotros igual en el inconsciente sabemos que el león es de la tribu de Judá, ¿cierto? Y así coincide, por ejemplo, en otra parte Moisés, eh, que un poco más después de Jacob, como 2 o 3 generaciones después, bendice a las tribus de Israel y cuando le toca bendecir a Efraín y Manasés, miren lo que dice. Eso está en Deuteronomio 33:17, cuando dice, como primogénito de buey sea su gloria, 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos, y acornee con ellos a las naciones, todas a uno hasta los confines de la tierra. Tales son las miriadas de Efraín y tales los millares de Manasés. ¿Ven? Lo asocia como a un animal con cuernos, como un buey con cuernos, es decir, el toro. Y así yo encontré estos ejemplos. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque hay un historiador contemporáneo de Pablo, más o menos un poquito después de Jesús, que en sus relatos se llama Flavio Josefo. Algunas personas se basan como para complementar o obtener un poco de información, pero no es la Biblia. Él relata que la cortina del templo tenía esta imagen. De hecho, esta foto la sacamos de ahí. Aquí está el templo, ¿cierto? Porque después ellos llegaron a la tierra prometida y después en Jerusalén ellos construyeron un templo de material, ya no era una carpa. Y ahí existe un velo y una cortina, dice la Biblia, que separan al lugar santo, que es este que está acá, del lugar santísimo, que es el que está dentro, con el arca. ¿Ya? Veamos más de cerca esa imagen. Y esa imagen es algo así, que representa un sol. Y aquí podemos ver que es como hay como un planetario, donde hay símbolos de las constelaciones. Ahí no se puede ver tan bien, pero por ejemplo está Tauro. Y así está en todo el orden. Tal cual la eclíptica, aquí Virgo, ¿ven? Y en la eclíptica, porque la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol es como un óvalo, entonces hay constelaciones que quedan de frente de repente en el recorrido. Y podemos ver que aquí están estas 12 constelaciones, nada más que estas 12, como representando a las tribus de Israel. ¿Ya? No se confundan que esta es la cortina. En la Biblia dice que hay un velo que también es de azul, púrpura y rojo carmesí, pero que tiene 2 querubines y la cortina del templo
que está casi en el mismo lugar, pero que no dice en la Biblia qué dibujo tiene, pero podemos inferir a través de este relato que puede haber sido ese, ya que representaba como a las tribus de Israel. Bien, sigamos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos de lleno ya a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice su palabra? En Salmos 33:6 dice, por la palabra de Yahvé, o también del Señor, fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Es decir, Dios hizo todo esto con su palabra. Y en Génesis 1:17 dice, y Dios, Elohim, quiere decir Dios en plural, como diciendo dioses, haciendo alusión como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Dios colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Es decir, Él las colocó en una posición, no están al azar. También tenemos Job. Job es un libro que habla mucho sobre la creación, sobre el cielo, eh, tiene mucha información, es un libro bien antiguo, según también, si estudiamos a Job, más o menos, él era contemporáneo de Abraham o al papá de Abraham incluso, si uno va contando las generaciones y sacando los cálculos. Él, no es casualidad que le hable a Job de las estrellas y de la creación, porque se cree que Job era un experto en el tema de la astronomía. Vamos al contexto. En ese tiempo era súper importante la siembra y la cosecha, era una forma de trabajo y de sobrevivencia también, de alimentación, donde todos eran muy expertos en ese tema, en la tierra y en los cielos, porque el cielo tiene mucha influencia sobre la cosecha, no solamente sobre la cosecha, sino que sobre el crecimiento, sobre el tiempo adecuado de siembra, de cosecha, para también conocer las estaciones del año. Recuerden que ellos no tenían el calendario ni la meteorología que tenemos nosotros hoy en día. Entonces yo pensaba, ¿cómo es el Señor? Porque a cada uno nos habla de acuerdo también a lo que conocemos, a lo que sabemos. Y también nosotros a los demás. No podemos enseñar algo, ¿cierto? Que no conozcamos. A veces tomamos ejemplos de nuestra vida o de las cosas que Dios nos ha mostrado para explicar otra. Así también lo hace Dios con Job, ¿ya? Y le dice, por ejemplo, aquí en el 38, le dice, en el 38:31, le dice a Job, ¿atarás los lazos de las Pléyades? Le pregunta. Estas son las Pléyades, es una constelación que es muy visible desde la Tierra, que aparentemente fueran como 7 estrellas, de hecho también se le llama las 7 hermanas, eh, pero que según los estudios son muchas más, ¿ya? Estas estrellas, eh, bueno, el Señor le dice, atarás los lazos de las Pléyades porque están como juntitas. Y también se ve este como gas interestelar medio blanquecino si uno lo ve desde aquí, tal cual, desde la Tierra. Entonces, a simple vista se ve así, pero ¿qué ha estudiado la NASA? Dice que consiste en un grupo de estrellas que pertenecen a la constelación de Tauro, que aparentan estar todas juntas. Estas 7 estrellas de las Pléyades son en realidad una agrupación de 250 soles. Las fotografías de la NASA revelan que este grupo de soles está ardiendo y viajan juntos en una misma dirección. Y eso es lo que despliega esta imagen media blanquecina como movimiento. Entonces así Dios le pregunta a Job, ¿atarás los lazos de las Pléyades? O sea, estos soles van juntitos moviéndose atados. Eso no lo podía saber Job, claramente el Señor se lo revela aquí. También le dice, ¿desatarás las ligaduras de Orión? Orión es una constelación bien grande y visible desde la Tierra, que se asocia al enemigo. La vamos a ver en la siguiente diapo. Aquí también le dice, ¿abrirás completamente el Mazarot? O sea, el zodiaco.
en su tiempo señalado, regirás al lucero con sus rayos, conoces el curso de los cielos, es decir, el cielo tiene un curso, determinas su influjo en la tierra, quiere decir que lo que pasa en las estrellas sí influye en la tierra. Y eso está demostrado, como les decía, en el crecimiento, en las lunas. Alzarás tu voz a las nubes para obedecerte con violento chaparrón. Entonces, en el 9, por ejemplo, también le dice que él es el hacedor de Lucero y Orión de las Pléyades y las Cámaras del Sur, que son constelaciones. Pero específicamente aquí quiero ir a Orión. Él es el hacedor de Orión. Les cuento un poco de Orión para que se maravillen. Dice que también es una constelación dependiente de Tauro. Es la más brillante de todas. Miren, este es como un tipo del enemigo. Y cuando llega al meridiano se hace acompañar de otras constelaciones cercanas de gran esplendor. Se produce entonces en el firmamento estrellado la vista más gloriosa que pudiéramos imaginar, y por cuanto la línea del equinoccio pasa por medio de Orión, es visible desde todo el mundo habitado. Todos conocen a Orión. Bueno, su nombre en hebreo es Kesil y significa impío, necio, estúpido y gigante. Los targúmenes y la Pechita lo traducen como gigante y para los asirios es Nimrod. Nimrod sale harto en la Biblia como un dios que se hicieron eh, mirando las estrellas e incluso le ofrecían sacrificios de sus hijos eh, estos pueblos paganos en la Biblia. O sea, existe hace mucho tiempo. Esta nebulosa de Orión está compuesta por una línea recta casi perfecta con estas tres estrellas, donde dos de estas estrellas se aproximan entre sí y forman en el futuro una sola estrella y la tercera quedará separadita. Estas, cada una tiene su nombre. ¿Ya? Una se llama Al-Nitak, la otra Al-Nilam y la otra Mintaka. Bien, y la tercera se aleja hacia el este y la banda ya de estas tres estrellas no existirá más. Aunque parecen estar fijas en nuestro cielo estas estrellas, entonces esta banda de estrellas se aflojará. Entonces, exactamente como Dios le dice a Job en el versículo anterior que le leí, en Job 31, cuando le dice, desatarás las ligaduras de Orión, o sea, profecía sobre el, la constelación de Orión. Eso no ha pasado. ¿Cómo lo puede saber la ciencia? Porque la ciencia mide y según el tiempo, ¿cierto? Eh, eso debería pasar con esas constelaciones, porque se van moviendo. Bien, él es el hacedor de cosas grandiosas e inescrutables y de maravillas sin número. Esta foto también es de el observatorio de la Silla. Tiene 18 de estos eh, telescopios, donde podemos ver la estrella aquí en nuestro país. Hacia todo el mundo, ¿eh? Hay 5 que son pagadas por Estados Unidos, de eso. Bien, en Salmos 147:4 dice que Él enumera la multitud de estrellas y a cada una llama por su nombre. Si a usted le parecía extraño que Orión y escuchar esos nombres de Orión, no solamente Orión, sino que casi todas las constelaciones más famosas, más visibles, tienen nombre desde la antigüedad. Y esto es lo curioso, que los astrónomos, no, muchos no siendo cristianos, sino científicos, mantienen esos nombres y Dios lo permite. Dios es el que ha puesto también y ha permitido y ha sido soberano sobre cada uno de los nombres de esa estrella. Sigamos. Cetus, esta también es una constelación bien famosa, el Señor mismo la cita. Es una constelación que aparentemente fuera como una ballena. En la antigüedad se le creía como una ballena, como un animal del mar. Y aquí nos ayuda esta forma, ¿cierto? Que es como un animal marino. Eh,
Es importante saber que las constelaciones son como una pieza de rompecabezas donde en un rompecabezas existe un hoyito y una patita, ¿cierto? Y eso no se puede alterar. Siempre la patita va a estar hacia un lado. Solamente se puede tomar la pieza y girar. Y en este caso eh, es Dios quien gira las piezas. Nadie puede girar esta constelación, solamente el Señor en su tiempo señalado. Y también cada una de estas constelaciones, cuando se le atribuye una figura, se trata de hacer como lo más fidedigno o que represente la constelación. Por ejemplo, la cabeza no la podemos poner acá del animal y la cola ya, siendo que aquí se ve como aparentemente una cola, ¿cierto? Y así se va respetando la forma también, pues si no todo sería un desorden. Ya, ¿quién es Cetus? Bueno, si ustedes quieren saber más sobre Cetus, todo Job 41 habla de esta constelación. Yo les voy a leer un poco del principio. Dice, ¿sacarás con anzuelo al leviatán? ¿O sujetarás con una cuerda su lengua? ¿Pondrás aro en su nariz? Ven que cuando uno pesca, como que pone un aro en su nariz. ¿O perforarás con un garfio su quijada? ¿Multiplicará hacia ti las súplicas o te hablará dóciles palabras? También este es un tipo de Satanás. Miren cómo es Satanás. Habla dóciles palabras. ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes como siervo de por vida? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Traficarás con él los socios? ¿Traficarán con él los socios de la pesca? ¿Lo trocearán entre mercaderes? ¿Acribillará su cuero con dardos o su cabeza con arpones? Etcétera. Y continúa todo el 41. Es un monstruo marino el que hace referencia a la Biblia. Eh, es el famoso Leviatán que muchas veces hemos escuchado y no entendemos. De este animal que aparentemente no existe en la naturaleza, ¿cierto? Pero hace alusión a esta constelación, este monstruo marino. Y Jesús en Mateo 12:40 dice, Jesús conocía a Cetus, a la constelación, dice, porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus, ojo que esta constelación como que tuviera un vientre, así como Jonás estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí podríamos decir muchas cosas, pero a grandes rasgos Jesús estaba anunciando que él cuando moriría iba a bajar al infierno 3 días y 3 noches y él lo hace con este tipo eh, aludiendo a Cetus, ¿ya? No vamos a profundizar sobre Jonás porque ahí también hay harto que decir. Las traducciones, eh, las traducciones más pobres, digamos, hablan de otra palabra cuando dice el vientre, dice que el vientre de una ballena, pero hace alusión a esta constelación esa palabra, ¿ya? Esto está todo sacado de la Biblia textual 4, que la diferencia de esta Biblia a las otras solamente es eh, de qué manuscrito se basa, porque Reina Valera, por ejemplo, se basa en unos manuscritos que han sido transcritos por 18 siglos, o sea, 180 años de transcripción manual, entonces contiene un montón de errores en lugar de otros manuscritos que son mucho más antiguos y que se han descubierto y ordenado, y en esos manuscritos se basa esta Biblia textual 4. Entonces se puede ver que en los primeros manuscritos no existen ciertas palabras que en los manuscritos de Erasmo de Rotterdam, que es el que compaginó la Reina Valera, sí los tiene. Entonces, como eso se encontró después, es muy probable que eso haya sido añadido o sustituida a la palabra. Sigamos. ¿Qué más dice en Isaías 40:26? Dice, alzad vuestros ojos a lo alto y mirad.
¿ya? Dios quiere que nosotros miremos a lo alto, no tengan miedo. ¿Quién desplegó todo esto? Te pregunta. El que saca a sus ejércitos por número, y a cada uno convoca por su nombre, y por la grandeza de su gloria y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. Qué bonito esto. Oye, algo que me faltó, que no puse aquí en mis notas, pero ¿qué Cetus, esta constelación anterior? Aquí dice en el 41, ¿sacarás con anzuelo al leviatán? ¿O sujetarás con una cuerda su lengua? ¿Pondrás Aarón su nariz o perforarás con un garfio su quijada? Como que habla de que vas a sacar a Cetus, y es por algo muy curioso que se ha descubierto que esta constelación de Cetus cada 6 años no aparece en el cielo. Es la única constelación que no es constante y que como que el Señor la sacara para su gloria, la saca, tal cual dice en Job. Sigamos, Colosenses 1:23 dice, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser su servidor. Es decir, está el Evangelio en toda la creación, no solamente en la Biblia, ¿eh? Para nosotros, que somos seres pensantes, que sabemos leer y todo eso, claro, nuestra fuente más confiable. Pero no quiere decir que en la creación no esté el Evangelio del Señor. Isaías 47:13 dice, estás perdida en la multitud de tus consejos. Levántense ahora los que reparten los cielos y los que contemplan las estrellas y los pronosticadores, y que te salven de lo que te sobrevendrá. Esto se lo dice a las personas que, la Magda despertó, a las personas que miraban el cielo para predecir el futuro, para encontrar consejo de cómo les iba a ir, siendo que el cielo anuncia la obra del Señor, habla del Señor, no de lo que le va a pasar a ellos ni a uno en el futuro, habla de él. Deuteronomios 4:19 dice, no sea que habiendo mirado a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos sea seducido y te postre ante ellos y les rindas culto. Esto puede pasar cuando uno no sabe qué cuenta y el trasfondo y quién es el que hizo los cielos, ¿cierto? Los que trabajan con la astrología. Puesto que el Señor tu Dios los ha asignado a todas las naciones debajo de los cielos. Hay un propósito entonces de las estrellas. Ellos señalan solemnidades que anuncian en ambos advenimientos lo ocurrido y por ocurrir. Yo les comentaba que habla del Señor. Em, no solamente lo que va a ocurrir, sino que también lo que ocurrió. Por ejemplo, dice, no, en Números dice, lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob se hará surgir una estrella, de Israel se hará levantar a un hombre que destruirá a los jeques de Moab y se llevará cautivo a todos los hijos de Set. ¿Cierto? Eso ya pasó. El Señor. Voy a tener que parar esta grabación y seguir después. 1, 2, 3.